Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Bienvenidos a Buen Provecho. Saludo al chat de YouTube, a los buen provechanos o buen provecheros, como quieran llamarse. Saludo a quienes nos ven y escuchan a través de la plataforma digital rcr.tv, quienes están conectados con nosotros desde ya mismo por el Periscope y nos ven en tiempo real, desde Facebook Live y por supuesto desde todas nuestras plataformas digitales, sobre todo aquellos que nos escuchan desde los radios transistores que todavía existen, AM, desde sus teléfonos, aquellos que están en este momento en sus oficinas comenzando a almorzar o quienes están preparando sus almuerzos. Muy buen provecho. Voy a dejar con ustedes un audio para quienes no nos están viendo y un video para quienes nos ven y escuchan de Reni Ottolina. Estoy convencido de que el retorno del país a sí mismo no puede ser sino a través de su conciencia, a través de su conciencia como país. Resiento el que un líder extranjero me diga a mí como venezolano cuál es el camino. Recuerdo perfectamente bien que nuestro país nació diciendo por aquí. No quiero que venga nadie a decirnos a estas alturas por dónde es. Creo firme y ciegamente que Venezuela nació para ser líder y decir cuál es la senda, no para seguir otras. Y reconozco también que por cuestiones circunstanciales Venezuela se ha olvidado un poco de sí misma. El problema no es material, el problema es mental y emocional. Era Reni Ottolina hace muchos años. Nos decía, nos advertía, nos señalaba que algo estaba pasando, no solamente con la clase política, sino con nosotros los venezolanos, porque creo que está allí el meollo del asunto. La respuesta de ese insistente ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? No pasa nada, pasa de todo. No nos importa, sí nos importa cómo llegamos hasta aquí. Es que tenemos miles de preguntas, por lo menos a mí me las hacen, estas que he señalado. Le voy a leer brevemente. Venezuela debería ser hoy la envidia de América Latina. Esto debíamos pensarlo muy seriamente todos los venezolanos. No lo somos y estamos muy lejos de serlo. Con este inmenso torrente de riqueza, hoy somos un país en el que casi las 2/3 partes de la población está en el nivel de pobreza crítica. Y en lugar de hacer una nación, que era el desafío que estaba planteado, se creó un Estado monstruoso, un Estado gigantesco, dispendioso, improvidente, inepto, corrupto, que tiró toda esa inmensa riqueza petrolera al azar, creando toda una maraña de empresas del Estado, que no eran sino sumideros del dinero público y que no logró en ningún momento crear una economía y una situación nacionales sanas. Ese fue el problema y ese sigue siendo el problema. Yo quiero invitar a nuestra audiencia que busque esta cita que acabo de leer de Arturo Uslar-Pietri. ¿Y hace cuántos años nos advirtieron esto? ¿Y qué hicimos nosotros, los venezolanos? De una de estas empresas vamos a hablar con nuestro invitado de hoy. Vamos a hablar con David Morán, director de La Patilla, que ha recibido palo. Aquí lo hemos señalado, nuestra solidaridad contigo y con La Patilla. David, y también con el portal web de El Nacional. Bienvenido, buen provecho. Muchas gracias, Thaís. David, ¿en qué estado se encuentra PDVSA? Muerta, una empresa muerta. Desde todo punto de vista económico, de infraestructura. Vamos a hablar de la infraestructura. Más o menos cuántos campos petroleros, qué tenía PDVSA cuando aquella botazón por radio y televisión. Bueno, tenía una producción interesantísima de crudos medianos y livianos. Tenía unos planes de inversión en marcha gigantescos para procesar el crudo pesado de la faja del Orinoco, que significó que ingresaran aquí en aquel momento
unas inversiones por 24.000 millones de dólares. Fue el ciclo de inversión más importante en el mundo petrolero en ese momento. Con el petróleo de peor calidad, entonces tuvimos la capacidad de atraer a las mejores empresas, las más grandes del mundo, para que pusieran su dinero acá y montaran unas maravillas tecnológicas que son los procesos de mejoramiento del crudo, para que ese crudo fuera y tuviera además un mercado estable en el mercado mundial de crudo. Teníamos un personal maravilloso, formado, heredado de una cultura meritocrática, de las mejores culturas meritocráticas, de las mejores empresas petroleras del mundo. Y además un personal que se dedicó, que pudo haberse ido del país, pero dedicó a seguir aportándole a Venezuela, pero esta vez desde una empresa pública. Bueno, PDVSA en ese momento llegó a ser, estamos hablando, en la PDVSA, la apertura petrolera, llegó a ser la segunda empresa petrolera más importante del mundo, y consistentemente estaba entre las 5 empresas petroleras más admiradas, más reconocidas. Han pasado casi 20 años, más de 20 años, David. Muchos no solamente olvidaron lo que era la democracia, sino seguramente también. O lo olvidaron o no saben lo que fue PDVSA. ¿Puedes explicar un poco qué fue la apertura petrolera? ¿Qué es? ¿Qué significó? ¿Cuándo comenzó? Sí. Esto es un poco largo de explicar, voy a tratar de cortarlo muy rápido en el tiempo. Hubo un proceso que se llamó el proceso de reversión, donde el país le anunció a las empresas que tenían las concesiones petroleras que iba a tomar el control de la industria. Se lo avisó con 10 años de antelación para ir preparando la toma de esos campos, hacer una reducción ordenada de las inversiones e ir preparando los contratos de asistencia tecnológica para que ellos siguieran dándonos asistencia, sobre todo en las instalaciones que ellos controlaban y manejaban. Eso fue en el año 76, cuando Carlos Andrés Pérez recibe y es oficialmente estatizada la industria petrolera. A partir de ahí, Venezuela vivió altibajos en cuanto a los precios. No tenía el músculo ni la capacidad financiera de ir aumentando la producción, porque además no sabía mucho, digamos, cómo manejar y estabilizar ese conglomerado, porque era un conglomerado petrolero enorme, muy complejo manejarlo. Hasta que por fin fue entendiendo el negocio, desarrollándolo propiamente, y comenzó la primera fase que se llamó la internacionalización de la industria, que ha sido uno de los procesos petroleros más maravillosos que haya emprendido país alguno, cuando nos aseguramos de tener terminales de aguas profundas en el Caribe, refinerías en el corazón de Europa, como en Alemania, las refinerías más importantes, en las zonas refinadoras más importantes de Estados Unidos, como fue la presencia de Citgo. Es decir, Venezuela llegó a tener la mayor capacidad de refinación en el mundo, la mayor capacidad de comercialización de crudo en el mundo, una de las mejores capacidades para transporte de crudo en el mundo, y unas refinerías con una bajísima siniestralidad. Además de un personal, desde obreros hasta alta gerencia, muy bien remunerado. Un poquito por debajo de lo que ganaban las privadas, pero suficientemente bien remunerados para que el virus de la corrupción no se enquistara en esas empresas. Luego, un país, con pobreza como Venezuela, no tiene las capacidades de las empresas privadas de dedicar tanto dinero para los planes de expansión. Por lo tanto, para aprovechar las oportunidades de mercado, se volvieron a invitar a las empresas que anteriormente habían sido concesionarias en lo que se llamó la apertura petrolera. Y la apertura petrolera fue maravillosa porque significó un shock de oferta, es decir, cantidades enormes, montañas de miles de millones de dólares que vinieron para acá para estacionarse aquí y crear fuentes de trabajo aquí permanentes. Eso ayudó a lo que era la agenda de Venezuela a estabilizarse muy rápidamente. Y el gobierno de Caldera creció los 5 años que tuvo la economía, creció, a pesar que fue dentro de un programa de estabilización y ajuste con el Fondo Monetario Internacional. A pesar de que había también mucha inestabilidad política y social. Sí, pero había no lo que hay ahorita, que es simplemente la destrucción de los mercados. Se estaban creando mercados. Y a los que me oyen, yo les quiero decir que mercado es la forma en que Taís y yo con otros nos proveemos de bienes y servicios. O sea, el mercado es la actividad de compra-venta entre los seres humanos, ya sea de conocimiento, de bienes o servicios.
porque la izquierda criminaliza los mercados. Completamente. Como si fuese una cosa. Criminalizar el mercado criminaliza al ser humano, porque el ser humano se abastece de bienes y servicios en lo que se llama mercado. La criminaliza y acaba con eso para tener el control social de los alimentos y las medicinas como lo tiene hoy. Hoy es un privilegiado el que recibe de la nomenclatura, de esa nómina que trabaja para el régimen, para la dictadura. Son privilegiados ellos porque reciben una caja CLAP. Sí. Por más nada, porque no tienen nada más. Sí, esto lo que llaman el socialismo es simplemente un disfraz. Yo lo escribí la semana pasada en mi artículo, para la tiranía y la miseria. Esos son los feudalismos. El socialismo no tiene otro nombre sino que el feudalismo. Fíjate que te obligan a transar en bolívares como hacían los señores feudales con la ficha. Es más, te daban la ficha y tú no podías comprar nada sino en sus propias tiendas a los precios que ellos ponen. Al causar hiperinflación, que tiene un origen, y el origen de la hiperinflación, ahorita me voy a referir a ello, es por la caída brutal de los ingresos petroleros. Es porque el Banco Central emite monedas sin ningún respaldo, o sea, bolívares sin ningún respaldo. Es como si falsificara monedas todas las noches. Es más, los economistas serios llaman a la inflación el ladrón nocturno, porque es como si estuvieras durmiendo y mientras tú duermes, el gobierno mete en los mercados bolívares falsificados que nadie ha trabajado. Esos bolívares falsificados van a manos de gente que no trabaja y compite con los bienes y servicios que tú tratas de tener con tus bolívares que sí sudaste. Una competencia absolutamente desleal. No, es una extorsión, es un robo, es un saqueo, sí. Porque además también es nocturno, no es mentira. Sí. ¿Y por qué caen los precios, por qué caen los ingresos petroleros, Thais? Porque la administración socialista destruyó a PDVSA. PDVSA tiene 3 hitos muy importantes. El primero, con la votación el despido masivo. No fueron votados y fueron maltratados públicamente. ¿Cuántas personas? 22.000 personas y fueron criminalizados. Luego el segundo hito importantísimo de destrucción fue el 25 de agosto del año 2012 con la explosión de Amuay, que al día de hoy no hay respuesta. Y ahí se veía si esa PDVSA rojita, como se decían ellos, tenía capacidad de regenerar un accidente de ese tipo, y no lo tuvo. Ya se sabía desde ahí. Cuando estabas haciendo la descripción de aquella PDVSA, hablaste de la siniestralidad. Sí. La siniestralidad es, bueno, explícalo tú mejor. Es la cantidad de accidentes por horas laboradas. Tú tienes las cifras de poder hacer ese comparativo. Tengo aproximaciones, pero te voy a dar una cifra global y absoluta. Venezuela tiene la empresa petrolera más peligrosa del mundo, que es PDVSA. PDVSA tiene la más alta tasa de siniestralidad entre todas las empresas petroleras del mundo. Y tenemos un ejemplo reciente, el derrame en Guarapiche. Ese es otro siniestro dentro de la industria petrolera, que ponen apresuradamente presos a 4 operadores, como si ellos hubieran sido culpables de eso. Culpables es el sistema que tienen de trabajo que tienen, porque esto es constante. Explosiones, tienen los vehículos sin cauchos. O sea, la tasa de siniestralidad que tiene PDVSA es sencillamente inaceptable para cualquier empresa en el mundo. Pero aquí se alienta y se dice, bueno, como diría aquel famoso ministro que tuvimos, eso es lo que hay. David, te quiero hacer una pregunta que a lo mejor nuestra audiencia me la está enviando por vía telepática. Esas personas que ingresaron a suplir esos 22.000 cargos que fueron votados, así como los primeros votaron a los del Congreso, de la misma manera, sí, cruelmente. Y yo quiero hacer un alto aquí. Y lo toleramos, lo aceptamos calladamente. Hoy, los que nos preguntamos, o los que preguntan, ¿qué pasó aquí? Nosotros toleramos eso, porque es que la empresa petrolera es nuestra, PDVSA es nuestra. Pareciera que es de terceros. Pareciera que los venezolanos somos espectadores VIP de lo que pasa en una cosa que se llama Venezuela y no fuésemos copartícipes de lo que está ocurriendo en la arena, o sea que nos están matando y acabando con nosotros. Esas personas que suplieron a estos 22.000 empleados formados de alto nivel, ¿estaban preparadas para asumir las riendas? No, obviamente que no. ¿Hubiesen pasado por recursos humanos de la antigua PDVSA? No eran parte de la antigua PDVSA. Durante unos años ellos se suplieron de, digamos, una tercería, los terceros mejores, para ponerlo así. Y PDVSA de alguna manera tuvo unos 4 o 5 años, pudieron resistir, pero
en vez de retomar el sistema meritocrático, se fue degradando y se fue llenando cada vez de camaradas. A los mediocres les convino aquella situación. Claro, y se fueron llenando. Eso fue un cajón digamos, como de premio el tener la ficha blanca de PDVSA, porque era lo único prestigioso que había heredado el gobierno. Bueno, hasta llegar al día de hoy, donde un ministro, que es un general de la Guardia Nacional, sin una molécula de experiencia previa, no solamente lo nombran ministro de Petróleo, sino que lo nombran presidente de PDVSA. Bueno, este año, en el primer semestre, la producción cayó 20% con respecto al año pasado. ¿Eso qué significa? Hambre. Hambre en el sentido social. No, porque tú pudieras tener una empresa petrolera arruinada y el país pudiera, digamos, estar próspero. En el caso venezolano significa la muerte de un modelo definitivo. Ya es imposible que Venezuela desarrolle las reservas más grandes del mundo sin que venga capital extranjero a hacerlo. Entonces, lo paradójico de esto es que no solamente acabó con un modelo que le había resultado exitoso al país por 70 años, que era un modelo de empresas mixtas. Lo eliminó, ya nadie se quiere asociar con PDVSA, sino que las empresas extranjeras va a ser muy difícil atraerlas. Te pongo un ejemplo. Exxon fue votada de acá y está en una querella contra el gobierno. Pues bien, Exxon aliadito aquí, a pocos kilómetros hizo un desarrollo tecnológico fabuloso, porque hizo en aguas ultra profundas, frente a Guyana, descubrió en el campo Stabroek, que es un campo binacional, está en Guyana y también llega hasta Venezuela, a la Venezuela del Esequibo. Hizo un descubrimiento importantísimo, quizás lo más importante en los últimos años en el mundo petrolero, pero de una complejidad enorme que solamente una empresa como Exxon tiene las capacidades técnicas para hacerlo. Es decir, imagínate 1,5 kilómetros de agua, 1.500 metros de profundidad, y además el tubo baja 5 kilómetros más a la tierra, o sea, se tiene 6,5 kilómetros para llegar a donde está. Bueno, y ahí consolidaron un pozo y ya están en el desarrollo de 17 pozos. Pues bien, Exxon va a sacar un petróleo de excelentísima calidad. En el año 2020, puede estar ese campo, ese conglomerado, esa macolla, puede estar produciendo unos 500.000 barriles diarios. ¿Cuál es el incentivo que va a tener Exxon para venir a Venezuela a sacar petróleo pesado, que es de mucha más baja rentabilidad? Ninguno. Es que llegó al poder el hombre de la media reja al hombro de aquel escrito de Cabrujas del 27 o 28 de febrero, cuando hubo el Caracazo. A eso llegó al poder. Está prácticamente cerrada. Amigos, estamos conversando con David Morán, director de La Patilla. Y como bien han escuchado, pues experto en petróleo. Le viene de sangre, le viene de familia. Lo ama el tema de petrolero. Y por eso les ha dado una clase magistral a ustedes. Vamos a una pausa y regresamos con más de Buen Provecho. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. En Ávila Gallery tenemos los más hermosos vitrales para embellecer tu casa, locales comerciales, oficina y todos tus espacios. Elaborados por nuestro artista exclusivo Javier Illarramendi. Abstractos, ávilas, lámparas Tiffany's y todo en vitrales. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Continuamos, amigos, en Buen Provecho. Queremos saludar a quienes nos ven y escuchan a través de la plataforma digital rcr.tv, a través del canal de YouTube, en Periscope en tiempo real. Quienes están almorzando y nos escuchan. Estamos conversando con David Morán, director de La Patilla. Estamos hablando de PDVSA, de lo que queda de PDVSA, cómo la destruyeron. David, ¿la habrán convertido en un partido político que repartiera la chequera
personal de Hugo Chávez, yo recuerdo que ellos manipulaban la información y le mentían al país, o por lo menos a su gente, y le decía que gracias a aquella gira de Hugo Chávez por aquellos países habían aumentado los precios del petróleo. O sea que eso no es que lo hacen en Nueva York, que eso es que no es que las grandes firmas y los hombres que manejan la economía del mundo tomaron aquella decisión. Eso no fue, porque fue porque Hugo Chávez agarró su camastrón y él dio 4 vueltas y entonces aumentaron los precios. Ese aumento de los precios del petróleo, los países petroleros hicieron lo que se debe hacer responsablemente con ese excedente de la renta petrolera que ellos no esperaban, que fue guardar ese dinero. Aquí en Venezuela era obligatorio también hacer eso. ¿Qué hicieron a cambio? Bueno, ese famoso fondo... O sea, no lo hicieron. Bueno, se lo espalillaron. Hicieron el fondo, pero se lo espalillaron. Todavía en el Banco Central tú puedes leer una cantidad de $2 millones permanente que quedó ahí del Fondo de Estabilización Macroeconómica como respaldo a la reserva. Que es así como se llama la institución donde debió haber ido el dinero, el excedente de la renta petrolera de aquellos años. Así es. Pero, no al bolsillo de 3 o 4. Sí, pero eso se lo rasparon. Mira, hay unos cálculos de Ricardo Hausmann que son muy interesantes. Cuando el precio del petróleo estaba en $100 en Venezuela, el gobierno de Hugo Chávez gastaba el equivalente a $300 por barril, porque se endeudó de tal manera, o sea, era un festín, o sea, fue una cosa absolutamente irresponsable, y hoy PDVSA está irremediablemente quebrada. Mira, además de estar quebrada, está demandada. Háblanos también de eso. Claro, porque una empresa de ese tipo se hace maula, porque está manejado por gente que no tiene ni la menor idea. La más reciente es la demanda de Conoco, que luego de 10 años de litigio, que cualquier empresa petrolera hubiera hecho la parte por si pierde, tener el dinero para poder pagarle, porque es un litigio además arbitrado por la Cámara de Comercio Internacional. Bueno, la Cámara le da el laudo arbitral, le otorga $2.040 millones de dólares a ConocoPhillips, que era una socia que teníamos en uno de los mejoradores, que no quiso migrar cuando las obligaron a abandonar los contratos que originalmente habían firmado y crear unas empresas mixtas. Ellos no se negaron y, usando la legalidad que les asistía, Venezuela fue también al arbitraje. Venezuela, después de perderlo, volvió a reclamar, se reconsideró el caso, se hizo todo lo que legalmente tenía y Venezuela tiene que pagar los 2.040 millones. Bueno, Venezuela no los quiere pagar. Que una empresa petrolera no tenga 2.040 millones para pagar un laudo arbitral que duró 10 años, o sea, te indica el grado de malandrería que está manejando eso. Pero es que yo creo que deberíamos hacer una ley cuando tengamos democracia, David, que diga que todo funcionario del Estado, desde el presidente hasta el último funcionario, que endeude al país y ponga en riesgo los dineros públicos, tenga que pagarlo de su bolsillo. ¿Por qué tenemos que pagar nosotros los venezolanos con nuestro dinero? Porque ese dinero es de todos nosotros. Las irregularidades, el robo, el mal uso de los dineros, o sea, los negocios que se hicieron allí. ¿Cuánto dinero calculas tú que se manejó allí y cuántos están metidos en ese lío? Un cálculo muy rápido de gente que ha estado estudiando este caso hablan de que aquel robo durante el boom petrolero pudo haber sobrepasado los $320.000 millones. Es una cantidad que la gente común no la va a entender jamás, porque esos son muchísimos millones de bolívares de hoy. O sea, sería un país que, digamos, llega casi a la luna, la cantidad, la paca, si fuese en bolívares que se robaron, puede llegar a la luna. Son kilómetros de altura en billetes de 100 lo que se robaron. Lo cierto es que Conoco está buscando, ha confiscado activos en el Caribe, eso le causa obviamente un daño operacional a PDVSA, pero PDVSA no tiene capacidad para pagarlo, porque la solución óptima de PDVSA es simplemente pagar eso, porque lo va a tener que pagar. Bueno, pero sigue reflejando 8 o 9 mil millones de dólares en las reservas internacionales. ¿Qué quiere decir eso? Que eso es mentira, que hay 8 o 9 mil millones de dólares que hay en las reservas internacionales, y también es mentira que el Petro sacó dinero de la nada y 3.500 millones de dólares que anunció Maduro. Entonces tendríamos 11.500 millones de dólares y perdemos exportaciones, pero muchísimas, por no pagarle 2.000 millones de dólares a Conoco. Obviamente
no existe ese dinero. Es decir, la situación de la finanza venezolana es muy, pero muy precaria. Bueno, estamos en cero, estamos en cifras rojas, como dicen los banqueros. Quisiera que le explicaras a nuestra audiencia qué pasaba con el dinero que la empresa estatal Petróleos de Venezuela recibía por concepto de renta petrolera. ¿A dónde iba a parar ese dinero? Y luego, ¿qué hizo Hugo Chávez? ¿Y a dónde fue a parar el dinero cuando Hugo Chávez hizo los cambios? Sí, bueno, en los gobiernos democráticos había, digamos, la primera garantía era la unidad del tesoro, se llamaba así. No existían, digamos, estos presupuestos parafiscales, que son presupuestos que nadie tiene capacidad de... Y eso fue lo que hizo Chávez. Chávez modificó no solamente la ley del Banco Central, sino que modificó los estatutos de PDVSA y los estatutos de los órganos contralores. PDVSA tenía dentro una oficina de la Contraloría Nacional de la República y tenía además adentro una oficina de fiscalización del Ministerio de Energía y Minas, se llamaba en ese momento, el MEM. Uh-huh. Y ahí los fiscales verificaban las cantidades, certificaban además las cantidades que se montaban en los buques, las cantidades que se entraban en los tanques, es decir, había un control absoluto de los flujos de crudo, como por el otro lado, las autoridades tenían un control absoluto de los flujos financieros. Y para que PDVSA pudiera operar, digamos, con cierta holgura, podía dejar el 5% de sus ingresos como un fondo de caja rotativo para manejarlo con la agilidad necesaria, generalmente necesaria, que siempre era auditado. Bueno, Hugo Chávez eliminó eso y bueno, empezó a crear estos fondos paralelos, bancos de desarrollo que recibían dinero directamente, y al descabezar la autonomía del Banco Central, además perdió el control de las divisas, puso sistemas de racionamiento cambiario absolutamente corruptos, como los DICON, Y te quería preguntar, para complementar lo que me has dicho, esa tesorería de la República, que fue manejada sin control y a discreción, con dineros de PDVSA, ¿eso tiene algún basamento legal? ¿Existía en la democracia? No, eso no. Eso era una caja chica particular, sí, de Hugo Chávez, sí, y a quienes colocaba allí como a su enfermera y a su edecán para que dirigieran eso, era para que al señor Andrade primero. ¿Eso era para qué? ¿Para dónde fue a parar ese dinero? A la discreción de él. No manejó. Por eso en aquel momento los políticos de Latinoamérica decían que Chávez era la chequera que camina por América Latina. Manejó eso con absoluta discrecionalidad, absoluta. Y no le rindió cuentas a nadie, y ya no le rendí porque se murió. Entonces, este gobierno también pretende seguir manejando eso así. Maduro... Pero no tiene tanto dinero. Ya no tiene. Entonces, pero fíjate que Maduro, desde que llegó, tuvo 2 leyes habilitantes por la Asamblea Roja. Sí. Y luego cuando llegó la nueva, simplemente son los decretos de emergencia, que ayer lo renovó por 60 días más. Maduro ha manejado esto con un poder absoluto sin ningún tipo de control. Y los resultados están a la vista. Ante esta situación que ha descrito David Morán, que es nuestro invitado de hoy, el lunes tuvimos, David, como invitado a un eurodiputado del Partido Ciudadanos de España. Javier nos decía, cuando nos decía, ustedes... Ante ese desastre, además maneja muy bien el eurodiputado, maneja muy bien la situación de Venezuela. Pareciera que viviera aquí. Tiene una claridad, bueno, la claridad que tiene quienes no están metidos en el bosque, ¿no? Sino que ven desde afuera. Javier Nart nos decía, solamente podemos ayudarlos si ustedes adentro están unidos. Y yo le hice el comentario y le dije, bueno, hace poco, además, se fue supuestamente un supuesto... miembro de la MUD, como era Falcón, a las elecciones que convocó Maduro. Y hace algunas horas sale de la mesa de la Unidad Democrática, Acción Democrática. Le dije, bueno, él sabía que era un partido que tiene renombre en Venezuela, historia. Me dijo, eso fue lo más antinacionalista que hay. Ante esa situación tenemos grupos apartes. Tenemos la fracción 16J, que se separa del grupo de la fracción. Bueno, lo que él ve es una oposición completamente atomizada. Está Soy Venezuela, está María Corina Machado. Están los grupos constitucionalistas que acaban de emitir un comunicado
hace algunas horas, emplazando al país. Está la conferencia episcopal emplazando ya al país, ya no es a la oposición, ya no a los partidos políticos, sino al país entero, esa sociedad que está preguntando qué hago, qué hacemos, hasta cuándo. Y tú escribes un tuit, dices, para los curiosos, les recomiendo que lean sobre el modelo de liderazgo de Stackelberg, teoría de juegos, para que comprendan por qué la MUD muere, María Corina Machado y Soy Venezuela crecen, y el chavismo se fragmenta. ¿Puedes explicarnos este tuit? Sí, con todo gusto. Yo tengo una particular forma de interpretar el acontecer político porque lo interpreto desde mi especialidad, la teoría de juego. El mercado político es un mercado competitivo, un mercado, como todo mercado, tiene oferentes y tiene demandantes. Eso permíteme que lo traduzca. El producto que no está en los estantes no se vende. Así es. Ok. Y hay gente que quiere cosas que estén en los estantes, lo piden. Entonces, este diputado yo lo oí, además muy simpático, se preguntaba si eran familia. Sí. Bueno, provenimos del Conde de Peñalver. Sí, y yo ese día estaba saliendo de mi representación semanal en los tribunales. Así es. Fíjate, está ahí, el concepto de unidad está en la gente, está en el demandante. El concepto de unidad no está en los partidos políticos, y eso es un error que consistentemente lo vienen repitiendo, y los fracasos son consistentes. En Venezuela el mercado es un duopolio político. Están los que quieren que Maduro se vaya ya, y están los que Maduro se quede para siempre. O sea, no hay otra oferta, no hay otras demandas políticas. Eso es lo que es. Entonces, cuando me dicen unidad, yo me pregunto, ¿unidad sobre qué? ¿Qué es lo que se quiere que se une? Si la gente lo dice requete claro, o sea, más claro no puede ser. Y esa unidad no ha dejado sino de crecer. Desde el año 2015, casi el 50% del país dudaba si Maduro se tenía que ir o no. Hoy el 90% del país quiere que Maduro se vaya. Maduro lo detesta a la gente. Entonces, ¿qué más unidad pretenden esta gente que haya si la unidad ya lo dice la gente? No, más que detestarlo, David, a Maduro lo responsabiliza cada familia venezolana de su mal vivir y su desgracia particular y personal. Es así. Pero entonces, fíjate, hasta el año pasado la gente acompañó a la MUD porque interpretaba que la MUD estaba interpretando sus demandas. Entonces, por eso se hizo un ejercicio maravilloso, el ejercicio de protesta ciudadana más grande que se ha hecho, que fue el plebiscito del 16J. Asombrosamente, después los mismos que habían prometido ese plebiscito se fragmentaron. Pero la gente sigue estando en eso. Más de 7.700.000 personas dijeron, esto es lo que queremos que hagan. O sea, más unidos, yo no sé qué más unidad les pueden pedir. Bueno, unos decidieron irse a un diálogo, otros decidieron participar en unas elecciones convocadas por una Asamblea Nacional que previamente los que participaron habían dicho que no iban a obedecer, que era inconstitucional. Entonces, de ahí no han vuelto a levantar cabeza. Antes de entrar y explicar qué significa el modelo de Stackelberg, quisiera ponerle una analogía que la gente lo va a entender clarito. Imagínate una persona que tenía crédito en el banco y volvía y se retrasaba en el pago, pero le volvían a dar dinero y le volvían a dar dinero. Hasta que el banco le dijo, ya no te voy a dar más porque tú no pagas. O sea, tú estás usando ese dinero para otras cosas, pero no para el proyecto que me dijiste que ibas a llevar adelante. Esa es la MUD y ese es el pueblo. El banco es el pueblo y el pueblo le quitó el crédito a la MUD. Y la MUD pretende seguir pidiéndole al pueblo que no. Y lo que está pasando con la plataforma Soy, donde está Ledesma y está María Corina, es que el banco está diciendo, oye, esa gente sí está pagando, ha pagado todo el tiempo. De verdad, yo estoy como dispuesto a darle crédito. Ojalá me presenten un proyecto que me entusiasme para darle bastante dinero. La otra explicación me la vas a dar al regreso porque tenemos que ir a una pausa. Ya volvemos, amigos, con David Morán. Al regreso nos va a explicar qué es la teoría de juegos y por qué María Corina Machado está subiendo, está apareciendo en las encuestas. ¿Será que es uno de el único producto que está en los anaqueles? Ya volvemos con más de Buen Provecho. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:38. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. En el restaurante Lol Low, además de saborear, degustar exquisitos platos de carnes, pescados, mariscos, aves, arroces y más, también puedes ver y disfrutar los juegos de fútbol mundial o de cualquier otro deporte o competencia entre familiares y amigos. El bar-restaurante Lol Low está en la urbanización Santa Mónica, avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando el centro comercial a la derecha. Bar-restaurante Lol Low, poquito, pero sabroso. La política vista con ojo clínico. Yo voy a repetir las palabras del señor Wael Gonin. Ningún país avanza cuando la sociedad está dividida de este modo. Y el principal rol del presidente de la República es el de unir. Luis Enrique Alcalá es el doctor político. Todos los sábados a las 12 del mediodía nos presentará a la política como arte de carácter médico. Doctor Político, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Amigos, continuamos en Buen Provecho. Nuestro invitado de hoy, fascinante esta entrevista. Primero por la descripción histórica y del presente de PDVSA, nuestra empresa. Una pregunta que yo les debía haberles hecho, pero ya estamos en otro tema, es por qué los venezolanos que vivimos del petróleo y no producimos ni un tornillo no sabemos nada de petróleo, porque no nos importa, no nos ocupamos de eso, se lo dejamos a los expertos. Así pasó con la política, se la dejamos a los políticos aquellos, y bueno, fíjense cómo ya estamos en esta situación. Ojalá sea esta una gran lección, dolorosa lección, pero una gran lección para nosotros, para el futuro, y para poder rendirle cuentas a quienes escriban nuestra historia moderna. Te preguntaba, David, antes de ir a la pausa, explícanos por qué María Corina Machado comienza a aparecer como un producto, haciendo la analogía de que ella sea un producto, pero ella forma parte del liderazgo político opositor, mientras se comienza a desfragmentar la MUT. Y cuando ella decía las cosas en la MUT, pues no la tomaban en cuenta, la calificaban de loca, no la escuchaban, pero parece que ahora el pueblo o el banco, que es el que le da el dinero para la producción, de acuerdo a la analogía que hiciste, sí está detrás de ella. Pues dicen, la ven montada en el metro, la ven plantándole cara a los esbirros del SEBIN, porque se hartó, porque se cansó de la persecución, la ven dándole 4 vueltas a Venezuela, ven que le prohíben a las líneas aéreas que la monte en un avión, entonces ella agarra un carro y en el carro también recibe obstáculos. Si va a San Cristóbal y va a la frontera a encontrarse con los candidatos que hoy presidente y vicepresidenta de Colombia, Iván Duque y Marta Lucía Ramírez, entonces no puede salir del Estado porque le cierran las 4 puertas del Estado. Entonces, todo eso, pero no importa, ella avanza. ¿Qué crees que ha pasado? ¿Qué crees que le pasó a la MUT y qué pasó con María Corina? Es que hay una analogía entre el mercado político y el mercado de bienes y servicios. La hay, ciertamente la hay. Y cuando cito a Stalkerberg, es porque él estudió el modelo de duopolios en los mercados y cómo se iban creando equilibrios de Nash en situaciones de duopolio que son, bueno, no voy a entrar para explicar lo que es un equilibrio de Nash, pero son situaciones donde ambos llegan a posiciones relativamente estables, digamos. Las condiciones a las que se llega se mantienen siempre y cuando uno utilice su mejor jugada y el otro utilice su mejor jugada. Stalkerberg dice que cuando hay un líder en un mercado, si el líder tiene la mayor oportunidad de decir las calidades, las cantidades de producto que va a introducir en el mercado, a los seguidores no les va a quedar otra sino que hacer lo que está haciendo el líder, porque no tienen ni las calidades ni las cantidades para poder competir con el líder del mercado. Eso está muy claro dentro del planeta rojo, para llamarlo así. El 15% de la población que quiere que Maduro se quede, se expresa políticamente a través del PSUV, que es el líder de ese mercado. Y luego hay una cantidad de pequeños periféricos que no tienen capacidad
para competir con el PSUV, y lo que le queda es seguir lo que está haciendo el PSUV en ese momento. Tienes al PPT, tienes bandera, yo no sé qué cosa, Tupamaro, Tupacosa. Entonces hay, digamos, un ecosistema de pequeños partidos que son seguidores, pero no tienen capacidad de retar al PSUV. Digamos, el PSUV es el que representa para ese planeta, para ese segmento del mercado, la oferta de mejor calidad y cantidad. Entre los opositores ocurrió lo mismo. Luego el 16J se quedó sin oferta, digamos, esa demanda de productos, de esa oferta política. Ledesma y María Corina no participaron en las elecciones regionales, ni participaron en el diálogo, porque ellos decían, nuestras banderas son las del 16J. Lo que la gente aprobó mayoritariamente, 96, 98% de la gente dijo, yo quiero que la pregunta 1, la 2 y la 3 se lleve a cabo. Es decir, con el paso del tiempo, los otros les retiraron el crédito y la plataforma Soy ocupó, digamos, en cuanto a cantidad y calidad, lo que la gente estaba demandando. Es decir, se hicieron los líderes netos de ese mercado político. Y a los otros no han presentado ofertas ni de calidad ni de cantidad para competir con eso. Es decir... Y también están perseguidos, descabezados, amenazados, inhabilitados también, ¿no? Hay que sumarle. Pero eso no les quita, digamos, el que se hayan planteado la ruta que quiere la gente. Entonces, aquí está ocurriendo, como ocurrió, digamos, en el lado rojo, está ocurriendo en el lado azul. Hay una oferta que se hace la líder y a los demás lo que le está quedando es tratar de alguna manera seguir a lo que está haciendo el líder. Es decir, esta plataforma se conectó con el núcleo de la demanda social. ¿Qué es un cuánto por ciento? 85% del país. Tenemos dos llamadas, David. Tulio Méndez, desde el Cafetal, adelante y buenas tardes. Buenas tardes. Oye, oyendo el programa, yo me he hecho desde hace tiempo dos preguntas. Una, ¿por qué María Corina no ha terminado si sabe que tiene todo ese background y esa población que es seccionada está buscando un líder? Yo creo que le han dado su puesto ya desde hace un buen tiempo, desde que prácticamente la MUC nos echó, como quien dice, la burra para el monte. Todo el mundo la está apoyando a ella y yo siento que a ella le falta ya de una vez desligarse y enfrentar su liderazgo sola o para adelante con la gente que la va a apoyar y que la tiene que apoyar. Entonces ella sigue como enredada en este mundo que si de la oposición completa. Mira, aquí estamos claros, la verdadera opositora, la que ha hablado claro, siempre ha sido él. Esa es una de las preguntas que yo me hago porque él no ha terminado el paso. Y la otra pregunta que me quiero hacer, o la reflexión es, yo prefiero a un líder, como dijo usted ahorita en un comentario, que la tildaban de loca. Loca no, lo que pasa es que plantea su idea. Yo prefiero un líder radical en sus ideas morales, radical en sus principios, radical y loco por hacer las cosas como se tienen que hacer, que esta cosa de delincuentes que tenemos ahorita, que son unos líderes ladrones, malandros y delincuentes. O sea, eso no tiene comparación 100% con María Corina, porque yo prefiero ser radical con valores y principios que ser radical con esa banda de delincuentes. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias Tulio. Tenemos a Alonso Becerra, breve Alonso, porque tenemos que ir a una pausa. Buenas tardes, buen provecho. Mira, María Corina ha capitalizado esos casi 8 millones de que fuimos al plebiscito del 16 de julio, que ha sacado provecho y no obstante ha recorrido y está recorriendo y seguirá recorriendo el país, y muchos dirigentes también lo hacen, pero María Corina ha sabido administrar eso. Y otra cosa quiero recordarle al director del que tienes allí presente, David Morán, director de La Patilla. De La Patilla. En una oportunidad Rafael Caldera dijo que si Venezuela muriera, el mejor epitafio en la lápida de su tumba fuera: Venezuela vivió pagando y murió debiendo. Ojalá que no dejemos morir a Venezuela. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a una pausa, amigos. Regresamos con el último segmento de Buen Provecho. Nuestro invitado de hoy, David Morán, quien va a responder las preguntas, comentarios e inquietudes de nuestras llamadas telefónicas y del chat del YouTube. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750 y buen provecho.
Son las 12:48. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Les habla Rafael del Rosario, concejal de Chacao. La mayoría de los venezolanos dependen exclusivamente del servicio de transporte público para llegar a sus hogares, empleos o centros educativos y se ven obligados a hacerlo en unidades inadecuadas. Aparte de eso, sin efectivo, el Estado debe garantizar a sus ciudadanos un transporte eficiente, digno y accesible. ¿Qué esperas? Haz valer tus derechos. CAE Export te ofrece el servicio de reempaque totalmente gratis y consiste en consolidar tu carga en el menor volumen posible para que llegue en perfecto estado y economizar el costo de tu envío. Infórmate por su correo info@caesport.net o llama en Panamá al 507-6020, 507-1927. En USA 1305-514-2500. CAE Export cubre todo el territorio nacional. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Queridos amigos, ya estamos en el último segmento de Buen Provecho. Estamos conversando con David Morán, director de La Patilla. Han quedado preguntas al aire y muchos comentarios en el chat de YouTube. No he podido ver la cuenta de Twitter porque no tenemos acá muchísima, o sea, casi nada de señal. Así que, bueno, muchos están a favor, muchos están en contra. Son tantos que no me va a dar tiempo de responderlos. Los invito a todos a que se conecten y vean interesantísimo los comentarios, el chat. La gente está opinando con sentido común, con lógica y sobre todo con argumentos. David, ¿está reñida la ética y la moral con la política en Venezuela? Todo lo contrario. Fíjate que lo que está ocurriendo es que eso es una dimensión de la oferta política que la gente valora muchísimo. La transparencia, rendir cuentas, aquí estoy, esta es mi familia, estos son mis hijos, yo gano tanto, yo doy. Eso es parte intrínseca de la oferta política. Y quienes lo hagan obtienen el favor de la gente. Pero la gente también tiene que aprender a exigirlo, David. Claro que sí. Porque en estos días yo hablaba del buen político y una señora, eso fue hace 2 o 3 días, y yo debo confesar que esa pregunta me dejó casi sin dormir, me tiene preocupada porque me impactó, me dijo, ¿cómo reconozco yo entonces a un buen político? ¿Cuáles son esos parámetros que usted, me increpaba la señora, está sosteniendo? Y yo dije, Dios mío, o sea, en serio, así de mal estamos. Sí, ¿Cuáles son las características, los parámetros de un buen político? Ese que nosotros queremos que construya a Venezuela y que nos lleve adelante. Una es su dimensión ética y moral. Esa es una, por lo menos para mí, una quizás de las más importantes. Luego, su proyecto, su oferta política. Su propuesta de país. Su propuesta de país. ¿Cómo lo sueña? Si es capaz de demostrarlo. Su capacidad de trabajo, es decir, su empeño en que ponen lograr esas cosas que quiere, y la empatía que puede generar con la gente. Esas son, digamos, las dimensiones que tiene una persona que se quiera dedicar a la política, pero no solamente a la política, digamos, por el poder, sino a todo aquel que quiera ejercer un liderazgo, ya sea en su condominio, ya sea en una federación de fútbol. Esas son cualidades que deben tener las personas que van a asumir las mayores responsabilidades, porque van a representar el poder que les otorga los otros. Yo le recuerdo a la gente que nadie tiene el poder, uno le otorga poder al otro al seguirlo, al darle el voto de confianza, a la obediencia debida a lo que está haciendo el otro, porque cree, porque hubo empatía, etcétera. Nosotros tenemos magníficos políticos en muchos lados. Tenemos una generación de relevo político de oro, generacional. Y van a tener que hablar, y de ellos hay que reconocerse. Son jóvenes que están naciendo en la política con carburo. Yo a los que les recomiendo a ellos es que lean un poco más, se instruyan un poco más, que leer para un político es una de
digamos, las tareas diarias. Yo le recomendaría a un político que quiera dedicarse profesionalmente a tratar de conquistar el poder, que lea mínimo 2 horas. El primer libro que yo le recomiendo, no solamente a la dirigencia política, sino también a los venezolanos, un libro que me regaló Alonso Becerra, quien acaba de llamar hace poco y dejó acá en las oficinas de Radio Caracas Radio, el libro de moral y cívica. Ese es el primer libro que hay que leer. Todo el mundo tiene que leerlo. Yo no sé quién fue el genio que lo sacó del pensum. Se lo agradezco a Alonso. Estamos preparando, Alonso, unos micros con ese libro que es un tesoro. Quiero preguntarte ya antes de irnos, y quiero que esta pregunta quede para la posteridad. Define, por favor, David, porque para mí la clave de todo está allí. Define, de acuerdo a tu criterio, a qué tipo de enemigo nos estamos enfrentando. Bueno, esto es un enemigo multidimensional y multinacional. O sea, el que piense que el gobierno de Maduro es él y el grupito de amiguitos no sabe lo que está hablando. Es de una ingenuidad absoluta. Una de las características que tiene este gobierno es que tiene actividades criminales. Son actividades cuando tú participas en actividades que ningún otro país las considera ni legales, ni éticas, ni morales. Entonces aquí tú participas en eso. Una actividad terrible que está haciendo el gobierno es quizás de la de peor, es propiciar la descapitalización social de venezolanos. Eso es imperdonable. Que los mejores venezolanos se tengan que ir para buscar oportunidades en otro país, eso es sencillamente un crimen de lesa humanidad. Entre otros, pero yo destaco ese porque formar un país, su capital social, lleva décadas hacerlo. En formas, en manías, en costumbres, en relaciones. Y aquí se están destruyendo generaciones de inversiones, de capitalización social, que además cuestan miles de millones de dólares. Un médico venezolano de 30 años curando en Chile es un recurso que nosotros le regalamos a la sociedad y creamos un hueco en nuestros barrios para nuestros enfermos. No se entiende y estas personas lo están propiciando porque ellos entienden que esa gente puede ser eventualmente opositores. Es una actividad criminal, para ponerte una. Luego están las otras, la minería ilegal, el gobierno participa en eso. El arco minero es una cosa terrible. Venezuela, yo vengo escribiendo de eso y la gente todavía no lo termina de entender. La somalización de Venezuela. La somalización de Venezuela. Tienes razón, sí, así es. Es una cosa terrible. Yo alerto cada vez que puedo, donde el control social y territorial la hacen bandas criminales. De manera que no es fácil entonces confrontar esto, hay que estar unidos. Es que el pueblo está unido, 85%. ¿Qué falta entonces? Unos 30 segundos, ¿qué falta? Bueno, que comprendan que hay un liderazgo mejor, hay liderazgo peor, hay mejores estrategias, hay peores estrategias. Yo invito a todos los que participan en la oposición que se pongan de acuerdo en una estrategia. Hecha esa estrategia, vamos a remar todos juntos. Nosotros podemos remar uno por un lado y el otro para el otro. Pero la estrategia es lo que manda. No puede haber unidad si no sabemos sobre qué nos vamos a poner de acuerdo. Gracias, David Morán, por este extraordinario programa. Gracias, amigos, por escucharnos. Gracias a la Dirección General de la Estación, a cargo de Jaime Nestares, la gerencia de producción con Willy Cercaya. Nuestra productora, Juliet Córdoba. Gracias, Juliet. En los controles, César González. A ustedes, amigos, gracias por estar con nosotros, vernos y escucharnos. Buen provecho para todos y feliz tarde. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. RCR 750 AM, porque lo bueno une.